Un cordial saludo, estimados profesionales, agradecidos con Dios por un nuevo día. Hoy hablaremos del manual de TI adoptado por la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Tenemos preparada una agenda donde hablaremos aspectos generales de cada uno de los capítulos del manual. Entonces vamos a presentar la pequeña agenda que tenemos, ¿verdad? Vamos a hablar acerca del manual de la IDI, WGITA, su contenido, que son capítulos del 1 al 9. Vamos a ir desarrollando los capítulos, ¿verdad? De una forma muy general. En el capítulo 1, Auditorías de Tecnología de la Información, vamos a tener entonces aspectos importantes y de relevancia, ¿verdad? En principio, ¿qué es la auditoría de sistemas? Ya lo habíamos visto en la sesión anterior. La auditoría de TI es el proceso para garantizar que el desarrollo, la implementación y el mantenimiento de los sistemas de TI cumplen con los objetivos del negocio, protegen el valor de la información y mantienen la integridad de los datos, ¿verdad? Entonces, lo que pretendemos acá, ¿verdad? Es que al decir que cumple con los objetivos del negocio, o dicho de otra manera también, ¿verdad? La auditoría de TI es un examen de la implementación de los sistemas y controles de TI para asegurar que los mismos cumplan con las necesidades operativas de la organización, sin comprometer la seguridad, la privacidad y sobre todo el costo, entre otros elementos críticos del negocio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de la auditoría de TI. ¿Cuál es el alcance de la auditoría de TI? ¿Qué se define por controles de TI? Entonces, cuando hablamos de los objetivos de TI, estamos diciendo que los objetivos de TI sirven para garantizar que los recursos de TI permitan alcanzar las metas organizacionales con eficiencia y utilizar los recursos de una manera eficiente. Ese sería uno de los objetivos, ¿verdad? También la revisión de los controles de los sistemas de TI para garantizar su adecuada eficacia, ¿verdad? También la evaluación de los procesos involucrados en el funcionamiento de las áreas, de un área determinada, ¿verdad? La evaluación del rendimiento, ¿verdad? De un sistema y su seguridad. Análisis del proceso de desarrollo del sistema y los procedimientos, ¿verdad? Cuando hablamos entonces del alcance de la auditoría de TI, vamos a evaluar las políticas y los procedimientos de TI, garantizando la existencia de los correspondientes controles y mecanismos de aplicación, ¿verdad? Entonces recordemos acá, cuando vamos a evaluar políticas, ¿qué es lo que regularmente hacemos? Entonces, recordemos que las políticas pueden existir, pueden estar autorizadas, ¿verdad? Pueden estar actualizadas. Entonces, el control interno nos define dos aspectos bien importantes y relevantes, ¿verdad? En consideración de las políticas. Primero es que existan. Ya tenemos la primera parte, ok, nos entregan, revisamos las políticas firmadas, autorizadas, todo está bien, ¿verdad? Y ahora la otra parte es de que esas políticas estén funcionando. Otro aspecto a evaluar, ¿verdad? Entonces tenemos dos cuestiones. Una, que existan y dos, que estén funcionando, ¿verdad? Porque si las políticas están ahí y no se cumplen, ¿verdad? Entonces no, de poco nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que el auditor tiene que ir a evaluar? Primero que existan y luego que estén funcionando. Esos serían los aspectos importantes que nos manda control interno, ¿verdad? También los procesos de auditoría como tal, en el alcance, ¿verdad? La cobertura de los sistemas de TI y sus funcionalidades,
los procesos de TI a ser auditados, ¿verdad? La ubicación de los sistemas de TI, dónde están, en qué unidad ejecutora, cómo vamos a evaluar, ¿verdad? Y el tiempo que vamos a evaluar, ¿verdad? El periodo. Sería. Ahora cuando hablamos de controles de TI, ¿verdad? Un control, ¿qué es un control? Es la combinación de métodos, ¿verdad? ¿Cuáles son qué políticas? Las políticas que giran en torno a TI y también sus procedimientos. ¿Por qué? Porque estos van a garantizar la protección de los activos de la organización, ¿verdad? La precisión, la fiabilidad de sus registros y el cumplimiento operativo con las normas que rigen el negocio, ¿verdad? O las normas de gestión. Entonces, los controles están divididos en dos categorías, ¿verdad? Los controles generales y los controles de aplicación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de controles, decimos que existen generales. ¿Y cuáles son los generales? Son base de la estructura de control de TI, ¿verdad? Relacionados con el entorno general en el que los sistemas son desarrollados, operados, gestionados y mantenidos. También establecen un marco de control general para las actividades de TI y garantizan el cumplimiento de los objetivos generales del control. Son implementados mediante la utilización de una serie de herramientas, tales como la política, ¿verdad? Las directrices y los procedimientos. Por ejemplo, tenemos acá el desarrollo y la implementación de una estrategia de sistemas de información, ¿verdad? Una política de seguridad de sistemas de información. Establecimiento de un comité directivo de TI. Planificación de la prevención y recuperación ante desastres, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo controles generales, ¿verdad? Cuando hablamos de controles de aplicación, son los específicos y únicos para cada aplicación informatizada. Recordemos que entre más aplicación exista en las entidades, existe más riesgo y por lo tanto entonces debemos a cada aplicación ponerle sus controles, tanto de entrada en proceso como en salida, ¿verdad? Se aplica a los segmentos de la aplicación y se refieren a los registros y datos existentes. Incluye la validación de ingresos de datos, encriptado de datos a transmitir, controles de procesamiento, entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los controles de TI son importantes para el auditor? ¿Verdad? Entonces, si recordamos que leímos ahí la ISAI y de conformidad con los principios fundamentales de auditoría del sector público, ¿verdad? Dice, los auditores, ¿qué dice ahí? Que los auditores deben comprender la naturaleza de la entidad, ¿verdad? La naturaleza de la entidad que va a ser auditada, ¿verdad? Entonces, como mínimo, se requiere que todos los auditores comprendan el control interno o el entorno, el control de la entidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a brindar seguridad respecto de los controles internos que operan en dicha entidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del auditor de TI? Es de entender los riesgos potenciales del negocio y de TI, ¿verdad? Los riesgos potenciales que enfrenta quién, la entidad auditada. Y a su vez también se deben evaluar si los controles implementados son los adecuados. ¿Por qué? Porque vamos a ver si son los adecuados para el cumplimiento de los objetivos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los controles generales, es importante que el auditor comprenda el alcance de los controles generales, el funcionamiento, evalúe la supervisión de la gestión, ¿verdad? Entonces, si los controles generales son débiles, disminuye drásticamente
la confiabilidad de los controles asociados con las aplicaciones individuales de TI, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tener bien en cuenta esos controles a la hora de hacer nuestra auditoría, ¿verdad? Vamos a ver que también la, el capítulo 1 nos habla del proceso de auditoría, ¿verdad? Debemos considerar el enfoque basado en riesgos. Por ejemplo, el riesgo de no disponibilidad, ¿verdad? Imaginémonos en una tienda de retail. Durante una hora, la no disponibilidad durante una hora puede ser grave para el sistema de facturación en una tienda de retail, ¿verdad? Por donde hay, hay consumo de productos masivos. Son transacciones. Imaginémonos una cadena de tiendas de abarrotes, ¿verdad? O una tienda de electrónicos también. Ahora imaginemos una tienda de electrónicos y que haya sacado ofertas para un fin de semana después del pago del bono 14. Ahí estamos entonces ante un riesgo de no disponibilidad. ¿Qué pasaría si en esa una hora de no disponibilidad no el sistema de facturación no funcione? Entonces todo eso tenemos que ir previendo, ¿verdad? Sí. Como auditoría, ¿verdad? Ya el proceso como tal es del el encargado de la entidad, ¿verdad? Y los encargados durante la gobernanza y todo lo demás. Sin embargo, nosotros tenemos que ir a evaluar eso como auditores, ¿verdad? El riesgo de no disponibilidad, entre otras, ¿verdad? Entonces, entre ese proceso de auditoría, ¿verdad? Que les comentaba, ya tenemos los aspectos previos al proceso de auditoría, los que ya conocemos nosotros, ¿verdad? Como este sería el nombramiento como tal y todas las... Aquí no me voy a detener mucho porque este proceso ya lo conocemos, ¿verdad? La etapa de familiarización por demás importante, ¿verdad? En todos los aspectos, pero en el aspecto de TI es bien importante identificar todas las aplicaciones, todos los sistemas que utiliza la entidad, para ir ya familiarizándonos ahora sí con lo que vamos a ir a evaluar, para que luego ya en la planificación tengamos ya previsto esa parte de esa revisión que vamos a ir a hacer, ¿verdad? Y todo eso va a ir de acuerdo a la materia controlada y al nombramiento que se nos emite, ¿verdad? Luego tenemos la etapa de ejecución, ahí ya ejecutamos lo planificado, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestros papeles de trabajo y las diferentes herramientas que tenemos eh, y que vamos también a revisar en el siguiente módulo. La etapa de comunicación de resultados es importante una vez que hayamos ejecutado, eh, pues ahí ya vienen eh, los, eh, los posibles hallazgos, ¿verdad? Y luego el seguimiento en el proceso de la auditoría. Como les digo, acá no nos vamos a detener mucho. La verdad que acá vamos a hablar generalidades de los capítulos, ¿verdad? Pero en síntesis, esto es lo que nos llama el capítulo 1, ¿verdad? Primero ver qué es auditoría, los objetivos de la auditoría, el alcance de la auditoría como tal, ¿verdad? Y, y los controles de TI. Para luego ya entonces empezar a armar la fase de la auditoría en todo su proceso, ¿verdad? Vamos a ver parte del capítulo 2. El capítulo 2 nos habla entonces de gobernanza de TI, ¿verdad? Por demás importante. No es que los demás capítulos no sean importantes, pero esta va a ser la base fundamental para nuestro qué hacer, para nuestro trabajo de auditoría, ¿verdad? Para nuestro examen que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque aquí se va a desprender
parte de nuestra auditoría. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de gobernanza, también tenemos que hablar de gestión, ¿verdad? Y cuando hablamos de gobierno y gestión, estamos hablando también de automatización de tareas para la reducción de costos, ¿verdad? Entonces, en las organizaciones, las tecnologías van creciendo constantemente, ¿verdad? Distintas tecnologías de sistemas operativos, distintas tecnologías de base de datos, distintas tecnologías de lenguaje de programación, distintas tecnologías de red, distintas tecnologías de aplicaciones móviles, y etcétera, y etcétera, y etcétera. A medida que vamos digitalizando el negocio, ¿verdad? O que las entidades van digitalizando el negocio, el número de tecnologías crece. Y entonces, como les decía, ya aparecen asociados los riesgos, ¿verdad? Riesgos operacionales, ¿verdad? Imaginemos qué ocurre cuando el sistema, eh, volvamos con el ejemplo de la falta de disponibilidad. En las entidades, por ejemplo, cuando eso sucede, ya en una, ustedes tendrán muy, recordarán un caso que hubo en una entidad, ¿verdad? Que hubo falta de disponibilidad, ¿verdad? Podemos tener un daño reputacional. ¿Por qué? Porque entonces ya salen en la prensa esas debilidades que muestran los sistemas. Porque la aplicación que da soporte a los clientes no es operativa. Y aparte, los costos financieros asociados, ¿verdad? Entonces, imaginemos que en las entidades, por ejemplo, donde tengamos que hacer ir a hacer nuestros servicios se caiga por un buen tiempo, este ya puede ser y tener un daño reputacional, ¿verdad? Son los riesgos operacionales y también existen los riesgos financieros. Es muy común que las entidades se cubran en tecnología de la información comprando almacenamientos, servidores, licenciamientos, ¿verdad? Y entonces ahí, cuando no hay una buena ejecución, se ve afectada la calidad del gasto. ¿Por qué? Porque a veces se compra muchas, muchas, se compran muchos equipos, pero una mala administración de los mismos y riesgos de negocio muchas veces va asociado con la continuidad del negocio, ¿verdad? Cuando se compran equipos y de repente no tenemos dónde alojar esos equipos, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo parte de la calidad del gasto y ahí va también muchas veces el riesgo de negocio, ¿verdad? Entonces ahí es donde toma relevancia la gobernanza de TI. Y nosotros quisiéramos ahondar en gobernanza, podemos ver la ISO 38500, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta norma en principio? Nos dice que la gobernanza de TI es el sistema por el cual se dirige y controla la utilización, ¿verdad? Actual y futura de la tecnología, ¿verdad? Entonces, si ustedes notan ahí, hay dos palabras claves que podemos considerar o que debemos considerar. Dirigir y controlar, ¿verdad? Dice el sistema por el que se dirige y controla la utilización de TI, ¿verdad? Entonces, dos palabras claves ahí en gobernanza, dirigir y controlar, ¿verdad? Entonces, veamos qué es gobernanza según el manual. Entonces, el manual nos dice que la gobernanza de TI, la gobernanza de TI se puede considerar como el marco general que guía las operaciones de TI en una organización para garantizar que ésta cumple en la actualidad con las necesidades del negocio e incorpora planes para las necesidades de crecimiento futuro, ¿verdad? Entonces, la gobernanza entonces es por demás decirlo, juega un papel clave en la determinación del control y fija las bases para el establecimiento de prácticas de control interno, ¿verdad? Entonces,
para que la gobernanza de TI garantice que las inversiones de TI generan valor en la organización y que los riesgos asociados con las TI sean mitigados, es esencial que una estructura organizacional con funciones bien definidas en cuanto a responsabilidad sobre la información, procesos de negocio, aplicaciones e infraestructura se pongan en marcha, ¿verdad? Entonces, por demás importante lo que, lo que nos manda el manual, que es gobernanza, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que evaluar en la gobernanza de TI? Que la alineación estratégica cumpla con los objetivos definidos en el plan estratégico de la entidad en cuanto al uso de las TI. Vean qué importante eso. Ahora, en, el, en la época actual, en que la tecnología de información ha tomado bastante auge, es importante que exista un plan estratégico de TI y que ese plan estratégico de TI coadyuve al cumplimiento de los objetivos organizacionales de acuerdo al plan estratégico interinstitucional, ¿verdad? Institucional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que estar bien alineados de acuerdo a la necesidad del negocio, así tiene que ir el plan estratégico de, de la TI. Ahora es bien importante que esos dos planes vayan alineados, ¿verdad? ¿Por qué? Obviamente porque ha crecido eh, el uso de las aplicaciones y los sistemas informáticos. Otra cosa que hay que evaluar en la gobernanza es que las inversiones de TI sean adquiridas cuidando los riesgos de TI, que cumplan con los objetivos de la entidad, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos aspectos importantes, como les decía, calidad del gasto, ¿verdad? Primero que cumplan con los objetivos de la entidad. ¿Y por qué calidad del gasto? Porque si nosotros compramos un equipo, ¿verdad? Pero no tenemos la infraestructura para su alojamiento. Entonces pueden pasar ahí meses o años y el equipo no se va a utilizar, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo la calidad del gasto, ¿verdad? Que sea utilizable ese, ese bien que se está adquiriendo. Obviamente que cumpla también con todos los aspectos técnicos que, con los que se está adquiriendo, ¿verdad? Por eso es que habla mucho que se asegure el cumplimiento legal y regulatorio, ¿verdad? En todos sus aspectos, ¿verdad? Muy de la mano con la continuidad del negocio, todos esos aspectos, ¿verdad? Porque desde acá plasmamos entonces, desde el plan estratégico, plasmamos entonces los objetivos de la entidad, ¿verdad? También existe un modelo también de gobernanza, ¿verdad? Que se llama GRC, ¿verdad? Es Governance, Risk and Compliance. Cuando hablamos de compliance, estamos hablando del cumplimiento, ¿verdad? El riesgo también y la gobernanza. Entonces, gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento es, es un término que cubre el enfoque de la organización en las tres prácticas. Hablamos de gobierno, hablamos de gestión de riesgo y hablamos de cumplimiento, ¿verdad? Por demás importante. Entonces, tomando en consideración lo expuesto, en definitiva, la gobernanza de TI es asegurar que están haciendo bien las cosas en la entidad, ¿verdad? Que se deben hacer en tiempo y forma para cumplir con la estrategia global de la entidad, ¿verdad? Como síntesis del capítulo 2, que es gobernanza. En el capítulo 3, desarrollo y adquisición. Cuando estamos hablando entonces de desarrollo y adquisición es con el fin de respaldar la estrategia organizacional. Los proveedores, por ejemplo, de TI, ofrecen soluciones para la organización, ¿verdad? Entonces, el proceso para el desarrollo, la adquisición
o la subcontratación de una solución debe ser planificado. Ahí tenemos que ver entonces todos los contratos, ¿verdad? ¿Y por qué lo tenemos que planificar? De manera que los riesgos puedan ser gestionados en caso ocurran, ¿verdad? Existan riesgos y se materialicen. Y las probabilidades de éxito es que sean lo mejor, ¿verdad? O maximizadas en adquisición, ¿verdad? Entonces, tenemos elementos claves para el desarrollo y la adquisición. Por ejemplo, requerimientos para el desarrollo y la gestión. Aquí tenemos que documentar, como les decía, y priorizar, ¿verdad? Gestionar y control de proyectos. Gestión y control de proyectos. Tenemos que tener un cronograma, ¿verdad? Recursos, seguimiento, aseguramiento de calidad y prueba, ¿verdad? Solicitud, que hay en la que está la cotización, la licitación, de acuerdo a lo que se va a adquirir, ¿verdad? Gestión de la configuración, su funcionamiento y autorización, ¿verdad? Veamos riesgos para la entidad auditada. Habilidades en el dominio del software, ¿verdad? Experiencia en pruebas y gestión de proyectos. Todo eso es lo que vamos a ir a evaluar. Estimaciones de costo-beneficio razonables. Capacidad de controlar y realizar el seguimiento del estado del proyecto. La obtención y aprobación de los requerimientos del sistema debe incluir a los usuarios, ¿verdad? Deben ser consultados en la definición de los requerimientos. El personal involucrado en el área de aseguramiento, ¿verdad? De la calidad debe evaluar la calidad del sistema. La gerencia debe ser informada periódicamente sobre el estado de proyectos y debe tomar las medidas correctivas apropiadas, ¿verdad? Los riesgos que puede tener la entidad auditada. Veamos parte entonces ahora del capítulo 4, operaciones de TI, o servicios TI y operaciones TI, ¿verdad? ¿Qué son operaciones de TI? Son las tareas diarias involucradas en el funcionamiento y soporte de los sistemas de información de una organización. Funcionamiento de servidores, mantenimiento, suministro del almacenamiento necesario, funcionamiento del servicio de atención al cliente, ¿verdad? Acá tenemos los elementos claves para las operaciones de TI, ¿verdad? La gestión de la continuidad del servicio, la gestión de seguridad de la información, gestión de las capacidades, gestión de cambios, gestión de problemas, ¿verdad? Y gestión de nivel de servicios. Esos son los elementos claves que hemos de considerar en las operaciones de TI. Aquí vemos los riesgos para la entidad auditada en este proceso. Verificar si existen procedimientos de control de cambios, ¿verdad? Que garanticen la integridad del sistema y que solo las aplicaciones autorizadas y probadas sean instaladas en el entorno operativo, ¿verdad? Revisar cómo la entidad está gestionando la capacidad de crecimiento, almacenamiento, CPU, recursos de red, etcétera, de forma proactiva, dando respuestas a los usuarios. Revisar de qué manera se están gestionando los incidentes y otras cuestiones de seguridad para que las funciones de la organización no se vean comprometidas, ¿verdad? Vamos al capítulo 5, la subcontratación, ¿verdad? Elementos clave de la subcontratación. Políticas de subcontratación. Revisar políticas y procedimientos. Solicitud, ya hablábamos de la licitación o cotización según sea el caso. Gestión de proveedores contratados, documentación de estado, calidad y producto del proyecto.
acuerdos a nivel de servicios, SLA, parámetros y responsabilidades, obtención de beneficios comprobables, seguridad, información, acceso y recuperación ante riesgo. Estos son los elementos claves de la subcontratación. Recordemos que para contratar, vamos a ver la normativa. Es importante el servicio compartido. Por ejemplo, cuando nos ofrecen, si quiere espacio, ¿verdad? Firewall, parches, ¿verdad? O que se le administre la conexión de Internet, entonces yo debo revisar las políticas enfocadas específicamente a la contratación de servicios, porque un servicio viene ahí sí que compartido con algunos servicios que también van adheridos, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener garantía de la confidencialidad de datos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una cláusula ahí de confidencialidad en los contratos, ¿verdad? Para que tengamos también ese soporte. Vamos entonces con el capítulo 6, que es plan de continuidad del negocio, el BCP, y el plan de recuperación ante desastres, ¿verdad? La institución debe tener un plan de contingencias. Eso es lo primero que vamos a ir a revisar. Procedimientos para definir a los responsables de las tareas que deben hacerse para levantar el servicio, ¿verdad? Pues, tenemos que tener ahí ese plan de contingencias a la vista, ¿verdad? También las copias de seguridad en un lugar seguro. Tenemos que hacer esas pruebas, ¿verdad? Caja de banco, por ejemplo, ¿ah? O fuera las instalaciones según los perímetros permitidos, ¿verdad? Un procedimiento de restauración documental, ¿verdad? Revisar si hay una prueba. ¿Dónde está esa prueba? Sí, sí, fíjate que sí tenemos un procedimiento de restauración documental. Enséñeme la prueba, ¿verdad? Proceso de backup, ¿verdad? Política de importantísimo, ¿verdad? Política de restauración de backup. Por ejemplo, eh, ¿cuál debería ser la política? ¿Una vez al año? ¿Será correcto? Y aquí es donde entra la parte ya del auditor, ¿verdad? Eh, la parte de la expertise. Entonces, puede ser que sea correcto, pero cómo vamos a determinar? ¿Verdad? Entonces, en este caso, tenemos que ver si el resultado de esa restauración ha sido efectiva, ¿verdad? Y si es efectiva, eso minimiza el riesgo. Recordemos entonces que en la gestión de riesgo se minimiza, se traslada o se vive con el riesgo, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que si una vez al año es correcto, veamos la ocurrencia, ¿verdad? Y veamos, revisemos si lo hicieron cada año y en cada año, pues no hubieron incidentes, pues estaría, estaría bien. Pero ¿qué pasa si lo hacen cada año, pero hay incidentes, no sé, cada 3 meses, cada 6 meses? Entonces debemos de implementar y fortalecer esa política, ¿verdad? De restauración de backup. Importante. ¿Por qué? Porque eso nos va a minimizar el riesgo. No es lo mismo perder información de un año que perder información eh, completa, ¿verdad? O de acuerdo a los parámetros con que se está haciendo. Entonces, ¿qué es un BCP? El plan de continuidad del negocio, planificar y poner a prueba la recuperación de sus procesos de negocio después de una alteración. Asimismo, describe de qué manera una organización seguirá funcionando bajo condiciones adversas, ¿verdad? La resiliencia que se debe tener, que es ahora un DRP, plan de recuperación ante desastres.
es el proceso de planificación y prueba para la recuperación de la infraestructura tecnológica después de un desastre, natural o de otro tipo. Es un subgrupo del plan de continuidad del negocio, ¿verdad? El BCP se aplica a las funciones organizacionales del negocio, mientras que el DRP, ¿verdad? Se aplica a los recursos de TI que dan soporte a las funciones de la organización. Veamos acá entonces unos elementos claves del BCP y el DRP. El auditor de TI debe evaluar los programas de gestión de continuidad del negocio de la entidad, los planes de continuidad del negocio y recuperación ante desastres, los sistemas de gestión de crisis. ¿Qué debe comprender el auditor? Que implica el desarrollo de una estrategia de gestión de continuidad del negocio. ¿Qué implica el desarrollo? ¿Verdad? Los pasos que debe tomar para evaluar la eficiencia de los programas existentes, que incorpora la continuidad necesaria, la recuperación ante desastres y las tareas de gestión de crisis, ¿verdad? Miremos algunas prioridades del plan de continuidad del negocio, ¿verdad? Primero tenemos que evitar ahí sí que número uno, regla número uno, evitar pérdidas de vidas, ¿verdad? Luego, mantener la confianza en la empresa, ¿verdad? Luego, lograr las conexiones con los principales clientes y proveedores y reanudar las operaciones lo antes posible, ¿verdad? Eso sería algunas prioridades que debemos de manejar o revisar en todo caso, ¿verdad? Recordemos que estos temas son bastante, la verdad, bastante profundos, que no nos daría tiempo en cada uno de ellos en los pocos minutos que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí hay que ahondar en cada una de las lecturas. A estas alturas que consideramos que voy a mitad de semana, pues ya están esas lecturas bastante avanzadas. Miramos el capítulo 7, asegurar la información, un tema demasiado por demás interesante y extenso, ¿verdad? Solo con decirles, cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de tres elementos claves acá, que es la confidencialidad, ¿verdad? Integridad y disponibilidad, ¿verdad? Cuando hablemos de seguridad de la información, tenemos que tener bien en cuenta estos tres elementos, ¿verdad? Entonces, si tengo los tres elementos, estamos diciendo o estoy diciendo que hay seguridad de la información. Si uno faltara, ya se está presentando deficiencia. ¿Ah? Entonces ahí nosotros vamos a ir armando todos nuestros papeles de trabajo con relación al tema que estemos evaluando, ¿verdad? Para que ir formulando ya un posible hallazgo, ¿verdad? Y uno de estos tres elementos falta. Con uno, entonces ahí ya vamos que la seguridad de la información es deficiente. No en sus tres elementos, sino con uno que tengamos ahí deficiente ya se está comprometiendo la seguridad de la información, ¿verdad? Entonces, para ello debemos revisar las políticas de seguridad, ¿verdad? Importante acá, tenemos que ir a revisar si existe una matriz de riesgos, ¿verdad? En todos sus aspectos, ¿verdad? Para ver si cómo están priorizando sus riesgos, si los están gestionando, ¿verdad? Y si hay seguimiento y mitigación de los mismos en caso de ocurrencia de o que se materialice un riesgo, ¿verdad? También podemos ver las bitácoras, ¿verdad? Las bitácoras que existan y quién les da seguimiento a las bitácoras, quién las analiza, ¿verdad? Porque las bitácoras pueden estar ahí, pero ¿quién les da seguimiento y quién las analiza?
Esas pruebas son las que tenemos que ir a hacer. ¿Qué más? Seguridad física, data center, aire, piso elevado, entre otras, buenas prácticas que nos manda la tía 942, ¿verdad? Entonces, ver qué ha hecho informática para capacitar al personal. Otro aspecto importante, ¿verdad? La capacitación del personal. También verificar si existe un sitio alterno, ¿verdad? Y hay que realizar pruebas documentadas. Y si no existen, pues ahí hay que ir viendo, esos aspectos tenemos que ir viendo. Por ejemplo, los discos duros, cuando a veces hay cambio de equipo, muchas veces los discos duros quedan con información de la entidad, ¿verdad? Entonces no se está llevando un debido control o proceso de borrado de datos, ¿verdad? Puede ser que esos discos duros vayan con información de la entidad, ¿verdad? Y información sensible. Esos aspectos también tenemos que ir a revisar, ¿verdad? También tenemos algunas pruebas que son inclusivas de negación de servicios, ¿verdad? Pero para eso sí ya tenemos que ser más específicos, ya tenemos que ir con la máxima autoridad para que estén autorizadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pone en riesgo la disponibilidad de la información, ¿verdad? Entonces, sí deben de ir autorizadas esas pruebas. Entonces, veamos qué nos dice el manual con respecto a la seguridad de la información. Dice, ¿qué es la seguridad de la información? Capacidad de un sistema para proteger la información y sus recursos en relación con la confidencialidad, disponibilidad y la integridad, como sus tres elementos, ¿verdad? Protección de la información y de los sistemas de información contra el acceso no autorizado o la modificación de la información, ya sea en almacenamiento, procesamiento o tránsito, y contra la no prestación de servicios a los usuarios autorizados. Debe contribuir con el negocio y con el logro de los objetivos organizacionales más que servir a sus propios intereses, ¿verdad? Veamos algunos elementos claves acá para asegurar la información. En torno de la seguridad de la información, que exista un monitoreo, evaluación de riesgo. Vamos a identificarlos, los vamos a analizar y los vamos a gestionar, ¿verdad? Política de seguridad, normativa y legislación vigente documentada, actualizada y aplicada, ¿verdad? Entonces vamos a ir a revisar sus políticas. Organización de seguridad de TI, implementar políticas. Gestión de operaciones y comunicaciones, procesos y procedimientos, ¿verdad? Gestión de activos, mantenimiento, actualización y disponibilidad de los activos, ¿verdad? Entonces, son elementos claves de la seguridad de la información. Entonces, si queremos ahondar más en el tema, también leer completamente, bien detenidamente este capítulo y también ver la ISO 27001, ¿verdad? En el A9 habla de política de control de acceso, ¿verdad? También habla de acceso de redes y servicios de red, registro de usuarios y anulación de registros, ¿verdad? Entonces, eh, la ISO 27001 también nos habla mucho de este tema, ¿verdad? Veamos algunos otros elementos claves de seguridad de la información, seguridad de los recursos humanos, concientización y capacitación, responsabilidades y confidencialidad documentadas, ¿verdad? Seguridad física y ambiental, protección física, que hablábamos antes, control de accesos físicos o lógicos, adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas de TI, una metodología adecuada, gestión de incidentes de seguridad de TI, preventiva
y correctiva. Gestión de continuidad del negocio, planes y pruebas, que exista y las pruebas, ¿verdad? Y cumplimiento, verificar, ¿verdad? Y por último tenemos el capítulo 8, que son controles de aplicación, ¿verdad? Acá estamos hablando de las entradas, los procesos y salidas, ¿verdad? Controles para ver si existen reglas de validaciones en las entradas. Si no existe una metodología de desarrollo, entonces hacemos pruebas, ¿verdad? Veamos entonces acá que son controles de aplicación. Una aplicación es un software específico utilizado para llevar a cabo y apoyar un proceso, controles internos y los procedimientos operativos relacionados con la automatización del proceso del negocio. Reglas del negocio trasladadas a la aplicación garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, ¿verdad? Esos son los controles en las aplicaciones. Como les mencionaba, ¿verdad? Son aspectos muy generales, ¿verdad? De este manual, que cada tema como tal no tendría que hacer un curso por aparte de cada uno de los temas, ¿verdad? Entonces, hablamos acá generalidades del manual de TI y pues gracias por su atención y nos estaremos viendo en el siguiente módulo. Que tengan un feliz día.